Sábado 5 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la liturgia de hoy nos trae la muerte de San Juan Bautista. Después de todo el capítulo 13, donde el evangelista Mateo nos habla de las parábolas que Jesús enseñó acerca del reino, ahora nos cuentan que su primo Juan fue decapitado por el rey Herodes. Esto debió haber generado una enorme conmoción en la Israel del siglo I, porque todos sabían que Juan Bautista era un profeta. Como profeta era el precursor del Mesías, era el Elías que había de venir. En el Antiguo Testamento había una profecía que decía que Elías vendría antes del Mesías. Ciertamente lo que tenía Juan era el espíritu profético de Elías. Esa era la razón por la cual predicaba con tanta fuerza la verdad, sin ningún tipo de temor. Vamos nosotros hoy a meditar tres bellos mensajes de este Evangelio. Primero, la coherencia hasta las últimas consecuencias. Segundo, la cobardía hasta las últimas consecuencias. Tercero, la maldad hasta las últimas consecuencias. Vamos con el primer punto. La coherencia hasta las últimas consecuencias. ¿Y de quién hablamos aquí? De Juan. Juan el Bautista nos muestra cómo llevar la coherencia, es decir, esa unidad interior entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente, lo que se hace. Juan nos enseña cómo llevar la coherencia hasta sus últimas consecuencias. Juan predicaba con mucha fuerza la conversión y muchísimas personas del pueblo lo escuchaban. Cualquiera podría decir que era fácil predicar a un pueblo más o menos dispuesto a la palabra de conversión, pero cuán pocos se atreverían a predicar también al rey, es decir, a las autoridades con poder, aquellos que de alguna manera podrían generar graves problemas en el evangelizador. Y sin embargo, Juan lo hizo con absoluta coherencia. En este mismo pasaje, Marcos nos dirá que Juan estaba respaldado por su santidad y su justicia, al punto que hasta Herodes reconocía esto en Juan. Y Juan prefirió perder su cabeza antes que perder su coherencia. Qué tremenda enseñanza nos da Juan Bautista, cuando muchas veces nosotros nos acobardamos al momento de anunciar una verdad, o en ocasiones nos acobardamos delante de nuestros amigos, delante de un grupo de personas que ejercen presión sobre nosotros al momento de defender algún principio de la fe o demostrar que tenemos fe. Juan no, él no se acobardó, todo lo contrario, fue coherente hasta el final, sin importar lo que le costara. Esta coherencia y valentía de Juan Bautista es tan necesaria hoy. Necesitamos suplicar al Señor que nos conceda ese mismo espíritu de coherencia y valentía a todos. Segundo, la cobardía hasta las últimas consecuencias. Y aquí tenemos a Herodes. Si cuando hablamos de coherencia en este texto hablamos de Juan, cuando hablamos de cobardía hablamos de Herodes. Notemos que Herodes, a pesar de no ser una persona para nada religiosa, estaba de alguna manera abriendo poco a poco el corazón a la palabra de Juan. Nuevamente San Marcos nos cuenta detalles que no aparecen aquí. De hecho, nos dice que lo respetaba, nos dice que lo consideraba un santo, nos dice que lo consideraba un justo, que defendía a Juan Bautista. Y si lo hacía,
no era simplemente porque le cayese bien o porque tuviera cierta simpatía con el hombre. De hecho, Juan Bautista no es que se esforzara mucho por simpatizar a las personas. Seguramente algo estaba sucediendo en Herodes, pero hubo un momento donde por una debilidad, la debilidad de la cobardía, él cerró definitivamente ese canal de gracia que significaba Juan Bautista para él. Al punto que después de lo que hizo la hija de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, terminó accediendo por respetos humanos a cortarle la cabeza a Juan. Y el Evangelio nos dice que estaba triste cuando lo hizo. Herodes representa la cobardía de aquellas personas que no se quieren convertir definitivamente. La cobardía de aquellos en los que el Señor ha empezado a hacer una obra y sin embargo los respetos humanos, la presión que ejercen las personas desde afuera, pues terminan ahogando la obra de Dios en esa persona. Terminan asfixiando la acción del Espíritu Santo. No sabemos hasta dónde hubiese podido llegar Herodes en la apertura de su corazón y hasta dónde hubiese podido llegar tal vez la conversión de un hombre tan contrario a la ley de Dios. Pero un momento de debilidad, tal vez en medio de las copas, una promesa absurda que hace a la hija de Herodías, termina con una consecuencia nefasta. Una cantidad de pequeños resbalones, una cantidad de indelicadezas, una cantidad de descuidos terminaron cerrándolo definitivamente para la acción de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también estamos representados en ese Herodes que por respetos humanos, que por temor al que dirán, que por temor a lo que otros puedan pensar de mí, pues no termino de convertirme, pues no vivo coherentemente mi fe? Por eso algún santo decía que los respetos humanos son como una guillotina para futuros santos. Es decir, cortan la cabeza a aquellos que tal vez en el futuro hubiesen podido ser grandes santos y sin embargo no lo fueron por temor al que dirán. Una gran exhortación también para nosotros. No vaya a ser que nos identifiquemos con la cobardía de Herodes. Tercero, la maldad hasta las últimas consecuencias. Con un baile seguramente nada santo, la hija de Herodías termina conquistando el corazón del rey, que finalmente terminará decapitando a Juan Bautista. Aquí lo increíble es que cuando Herodes le promete a esta mujer que le dará hasta la mitad de su reino, ella corre donde su madre a pedirle consejo. Y lo que Herodías le dice es aterrador. Una madre enseñando cosas aterradoras a su hija. Pide la cabeza de Juan Bautista. Dice una frase en latín, corruptio optimi pessima, que traduciría algo así como la corrupción de lo mejor es lo peor. Y lo vemos claramente. Cuando lo mejor, es decir, la maternidad y la enseñanza que la madre da a sus hijos, cuando la corrupción de lo mejor se da, entonces viene a ser la peor de las corrupciones. Viene a ser verdaderamente espantosa. Y eso es lo que sucedió. Esto es lo que sucedió. No podemos decir que el pecado de Herodías sea propiamente un pecado de ignorancia, o de fragilidad, o de indiferencia. Acá encontramos un pecado de maldad. Es que existen como esos 4 niveles al momento de pecar. Son niveles como de responsabilidad en la acción. El que peca por ignorancia, pues tiene menor responsabilidad que el que peca por fragilidad. El primero no sabía que eso era pecado. El segundo lo sabía, pero es débil y lo termina haciendo. Habría un tercer nivel de responsabilidad que sería pecar por indiferencia. Entonces, pues es que no me importa que eso sea pecado. No lo hago para ofender a nadie, pero no me importa que eso sea pecado. Pero el más grave de todos los pecados es el que se comete por maldad. Yo sé que es pecado y sin embargo quiero hacerlo. El primero sería ignorancia, el segundo sería fragilidad, el tercero sería indiferencia y el cuarto grado sería maldad. Es tal vez el pecado más terrible que se puede cometer, aquel que no hago porque soy débil, que soy ignorante o porque simplemente soy frívolo, sino que hago porque quiero dañar. Y eso denota un corazón verdaderamente podrido, un corazón que ha dejado penetrar en sí de tal manera la maldad que disfruta haciendo el mal. Que el Señor custodie nuestro corazón para que nunca lleguemos a esta atrocidad. Recordemos entonces, primero, la coherencia hasta las últimas consecuencias. Segundo, la cobardía hasta las últimas consecuencias.
Tercero, la maldad hasta las últimas consecuencias. Compromiso. Vamos a orar 3 Ave Marías pidiéndole al Señor la gracia de la coherencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.